Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, seguimos celebrando esta Pascua. Te damos las gracias, Señor, por habernos dado el gran regalo de la salvación a través de tu resurrección. Te ponemos en tus manos todo este tiempo de Pascua para que nos vaya preparando para la santa venida de Pentecostés. Bendícenos e ilumina nuestros espíritus, nuestra mente y nuestro entendimiento para entender las Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con Hechos capítulo 3. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar ahí un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: «Míranos». El hombre les miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa. Y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente fuera de sí acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo: «Israelitas, ¿por qué se quedan maravillados? Ustedes nos miraron como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad. Pero no, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes. Y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse pues y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por bocas de los santos profetas. Moisés afirmó: «El Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga». El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres, al decir a Abraham: «A través de tu descendencia será bendecida todas las familias de la tierra». Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles.
con tal de que cada uno renuncie a su mala vida. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaba al pueblo y afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Al día siguiente, los jefes de los saduceos se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta clase sacerdotal. Mandaron traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarles. ¿Con qué poder han hecho eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Quedaron admirados al ver la seguridad con la que hablaba Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan le respondieron: Juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después elevaron su voz todos a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Así ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevaba a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios.
La multitud de los fieles tenía un solo corazón, una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todos los tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas los vendían, traían el dinero y lo depositaban ante los apóstoles, que los repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiere decir el que conforta? Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, vamos a ver una iglesia poderosa en milagros y en obras. Así que vamos a tratar de profundizar. Voy a continuar con lo que siempre les he estado diciendo desde el comienzo. ¿Quién sale como primer lugar siempre? Pedro. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían. Capítulo 3, versículo 3. Pedro y Juan. Versículo 4. Pedro con Juan. Más adelante donde está capítulo 11. El hombre sanado no se separaba de Pedro y de Juan. Inciso B, versículo 11. Pedro se dirigió al pueblo. Y así una y otra vez. Pedro, 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 Pedro en primer lugar. Capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, capítulo 4, versículo 7, mandaron a traer a Pedro y a Juan ante ellos. Capítulo 4, versículo 19, Pedro y Juan le respondieron: ustedes saben que en la Biblia todo lo ponen con un mensaje. ¿Por qué siempre sale Pedro por delante? ¿Por qué siempre Pedro sigue hablando? ¿Por qué? Porque Pedro va creciendo en personaje. Al irse Jesús, empieza a crecer Pedro. Y van a ver a través de las cartas, a través de todos los mensajes, veremos cómo Pedro es el que pone orden. Pedro, una y otra vez. Y no lo voy a olvidar, lo voy a seguir poniendo para que no haya excusa. Que, eso es nomás un capítulo aquí o allá. No. Desde el Nuevo Testamento, desde Mateo, empezamos a ver una primacía en Pedro. En el capítulo 3, versículos 15, dice: mataron al Señor de la vida, pero Dios los resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de ellos. Después en el versículo 19 dice: arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Y ya al capítulo 3, versículo 26: por ustedes en primer lugar Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles con tal de que cada uno renuncie a su mala vida. Mis hermanos, primero que nada vemos cómo se da el evangelio. Primero se habla con la verdad, aunque la gente se sienta mal. Ustedes lo asesinaron por causa de ustedes, aunque lo hicieron sin ignorancia. La misericordia llegará porque cometieron pecados. Pero después la condición, con tal de que se arrepientan. Ese es el evangelio de Jesucristo. No anda preocupado si se ofenden o no se ofenden. Y no es, Dios te ama, no te preocupes, Dios sabrá la manera de salvarte. No. Hay que denunciar el pecado. Hay que anunciar la misericordia. Y hay que proclamar el arrepentimiento. Ese es el evangelio. Ese lo vamos a ver a través de todas las cartas. El mismo Jesucristo hablaba: vete y no vuelvas a pecar. Entonces, solamente cuando hay arrepentimiento hay misericordia. Si no hay arrepentimiento, no existe la misericordia. La otra parte que me encanta es en el el capítulo 4. Después de que hacen la oración, voy a empezar en el versículo 29 y luego me brincaré el 31. Dice: y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos todos y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con valentía la palabra de Dios. Si ustedes se fijan,
no dice que el Espíritu Santo les dijo, oh, no, no, respeten a los judíos, que cada quien crea lo que quiera. Ustedes dedíquense a vivir su vida, vivan bien. Si eso te hace a ti feliz, qué bueno, y déjalos a ellos. Si eso lo hace feliz a ellos, déjalos que ellos vivan como ellos quieran. No importa, al cabo todas las religiones nos llevan a Dios. Todos podemos agarrarnos de la mano y cantar juntos Kumbaya. Y tú puedes ser protestante, tú puedes ser ateo, tú puedes ser masónico, tú puedes ser judío, tú puedes ser mormón. No importa, todos somos hijos de Dios y vamos al cielo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que tenían valentía para proclamar la palabra de Dios, para anunciar la palabra de Dios. ¿En qué momento se dejaron engañar por los protestantes y les hicieron creer que tenemos que respetar? Y en el nombre de respetar, no tenemos que anunciar el Evangelio, porque cada quien puede creer lo que quiera. No sé en qué momento se nos metió eso a la cabeza, pero bíblicamente eso no existe. Un fuerte abrazo, mis hermanos, la paz del Señor. Sigamos en esta fiesta de Pentecostés, de resurrección, y primero Dios, nos vemos mañana.